Miren, si hay algo que me dejó claro la conversación de hoy, es que la felicidad no hay que dejársela al azar, o a la llegada de alguien a tu vida, o encontrar el trabajo soñado, o irte a las vacaciones perfectas. Para suerte de todos, la felicidad depende de cada uno de nosotros. Esa es responsabilidad nuestra. Bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Yo soy Erika de la Vega y presten atención a este episodio porque vamos a aprender a ser felices. Pero ya va, ya va. Espérense un momento, la felicidad hay que trabajarla, lleva su esfuerzo, hay que ponerle intención y practicarla, hay que cultivar emociones positivas a propósito, hay que imaginar un futuro más optimista que nos motive, que nos dé ilusión. Tenemos que aprender a vivir en gratitud porque la gratitud mantiene bien alejada la envidia, porque ellas no pueden convivir en el mismo espacio. Sí, pero ¿cómo logramos hacer todo eso? Tranquilo, mi gente, que eso me lo explica mi invitada de hoy. Ella se llama Arlene Solodotkin, quien se graduó en Psicología y Comunicación y posteriormente estudió una maestría en Psicología Positiva aplicada directamente con el doctor Martin Seligman, quien es el papá de la psicología positiva en la Universidad de Pensilvania. Arlene es profesora del certificado en estudios de la felicidad creado por el doctor Tal Ben-Shahar, quien es el creador del curso más popular en la Universidad de Harvard sobre psicología positiva y ella es directora de ese programa para el mundo de habla hispana. También es fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, organización basada en México, donde ofrecen programas de psicología positiva y también de bienestar integral. Miren, hay tantas cosas que hablar con Arlene que de verdad este espacio se me hizo pequeño, pero hicimos lo mejor que pudimos. Les cuento que hablamos de cómo influye positivo o negativamente la gente con quien te rodeas y de que la forma en la que elegimos actuar ante las cosas que pasan en nuestra vida es parte importante de la felicidad. Hablamos también de cómo es una persona feliz, qué es el sentido de agencia, cuáles son los peligros que conllevan el aislarse y estar solos y que sentirse conectados a un grupo de personas, saber que cuentas con un clan, con un grupo en el que confías, tanto para celebrar como para transitar la adversidad, eleva el sentido de bienestar general. Arlene aquí nos explica por qué las relaciones interpersonales son el predictor número 1 del bienestar. Y hablando de eso, yo te tengo que invitar a que te unas a la comunidad en defensa propia. Ahí vas a formar parte de este grupo que te acompaña en tu proceso de reinvención. Eso lo puedes hacer en endefensapropia.com para que te unas no solamente al grupo, sino a nuestras reuniones que hacemos mensualmente en encuentros online exclusivos con mis invitadas, donde profundizamos y tú puedes hacer las preguntas específicas sobre esas herramientas que descubrimos en los diferentes episodios del podcast. También, si te unes, puedes disfrutar de códigos de descuentos, de las masterclasses, los bootcamps, las charlas y también puedes tener acceso a videos exclusivos. Este mes de marzo vamos a tener un encuentro con Maripili Ojeda. Ella es experta en sexología holística y eso va a ser el último martes de marzo. Ahí nos vemos, ¿ok? Así que bueno, si quieres saber cómo unirte a esta comunidad, ya sabes que puedes darle al botón de comunidad en nuestra página web que es endefensapropia.com. Ahora sí los dejo con Arlene Solodotkin, quien me deja claro que la felicidad puede aprenderse y ponerse en práctica. Y también nos invita a no sentirnos empujados por el pasado, sino más bien alados por el futuro. En defensa propia. ¿Sabes que la felicidad puede aprenderse y ponerse en práctica? Tú quizás estás diciendo, no, Erika se volvió loca, ¿qué está diciendo? Eso es imposible. Por eso, nuestra invitada de hoy nos puede dar unas luces y nos puede guiar en este tema de la felicidad. Así que bienvenida, Arlene Solodotkin, acá en Defensa Propia. Muchísimas gracias, Erika. Un gusto enorme estar aquí contigo y con tu audiencia. Oye, Arlene, tú sabes que muchos pensamos que la felicidad es algo que nos sorprende y que tenemos que aprovechar en el momento que llega lo más que podamos para que, bueno, cuando se vaya nos quede ese buen sabor de la felicidad. Sin embargo, ese concepto de que la felicidad o los niveles de la felicidad depende de nosotros, que nosotros podemos cultivarla, no es que sea muy nuevo, pero quizá algunos nos estamos desayunando con esto. Fíjate que es interesante lo que dices porque en algún momento me tocó justamente platicar con Sonia Lubomirsky, que es líder en el campo también de la investigación, en ese caso de la psicología positiva, y le escuché hablar de que la felicidad cuesta mucho trabajo.
Y a mí o sea, me enojé, en el momento en que la escuché me enojé porque de alguna manera pienso en los niños que nacen y ríen y se sienten plenos y los ves gozar de la vida y digo, pues no pareciera ser tan difícil. Pero a medida que fui adentrándome en este campo y por supuesto a medida que voy creciendo y voy experimentando también pues todo lo que la vida ofrece, me doy cuenta que también hay una tendencia que tenemos los seres humanos a la negatividad, a pensamientos catastróficos, a sentir que la vida no vale la pena. Hay una tendencia del universo que se llama entropía, que es al desorden. Y Ujú, entonces realmente sí pude entender que muchas veces sí está en nuestras manos ponernos al servicio de lo que queremos crear, ¿no? Y que sí requiere de un esfuerzo el cultivar una felicidad, y no estoy hablando solo del placer, porque también ahorita podemos hablar un poquito más ujú. adelante acerca de las diferentes como definiciones o formas en las que podemos entender la felicidad, pero si queremos hablar de la felicidad como un estado duradero, donde nos sentimos conectados con la vida, con los otros, donde tenemos un sentido de vida y un propósito, entonces sí verdaderamente podemos entender que esto requiere de una intencionalidad clara y Ujú. requiere de un esfuerzo. Y ahí Claro, hice de una las práctica. paces, exacto. Entonces ahí hice las paces de cierta forma con esta idea de que la felicidad cuesta trabajo, ¿no? Sí, y es eso, como te decía, y perdón por interrumpirte, pero claro que sí cuesta trabajo y es una práctica. Pero, a ver, Arlene, ¿se puede sentir una persona siempre feliz? Imposible, o sea, no podemos hablar de absolutos en nada que tenga que ver con el estado psicológico o emocional de una Mm, persona. La vida realmente está compuesta siempre de muchos elementos distintos, entre ellos el sufrimiento, el dolor. Si hablamos también de emociones, pues hablamos de la envidia, del coraje, del enojo. La injusticia es algo que prevalece también pues uf, en las realidades del mundo. Y entonces todo esto hace más compleja nuestra búsqueda de la felicidad. Sin embargo, también es real que la forma en la que elegimos actuar ante las circunstancias que la vida nos ofrece, pues es algo que verdaderamente sí radica en nuestras manos. Y tenemos ejemplos maravillosos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Víctor Frankl, que fue, bueno, creó, digamos, toda la escuela de la logoterapia, ¿no? De encontrar un sentido en la vida, y quien fue sobreviviente de muchos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y él decía, no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos elegir cómo vivirlas, ¿no? O hablamos, por ejemplo, de Helen Keller, quien era ciega, sordomuda, y quien dice que poco a poco, no quiere decir que no batalló y no quiere decir que no hubiera querido poder ver y escuchar y poder hablar, pero finalmente logró atravesar toda una pues experiencia de vida muy difícil, en momentos sin muchas ganas de vivir, pero quien al final dice la experiencia de la felicidad es la totalidad, ¿no? El poder verdaderamente abrirnos, experimentar la vida con lo bueno y lo malo que ésta ofrece y mm. elegir conscientemente seguir avanzando y seguir haciendo de nuestra vida pues lo mejor posible. Es un gran regalo que tenemos y está en nuestras manos elegir aprovecharlo y además edificar algo bueno, ¿no? Con ese primer ladrillo que nos dan al nacer. Claro, y hay varios pasos, Arlene, qué interesante lo que estás diciendo, porque para elegir cómo vivimos el imprevisto, las cosas que se presentan en la vida, que como bien sabemos, no son todas positivas, pero para poder elegir cómo transitarlas, tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener un conocimiento de que sí hay maneras de vivirlo mejor, de aprovechar esas cosas que nos pasan para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. ¿Cuáles son esas herramientas o cuáles son las tres principales herramientas, Arlene, donde se basa la psicología positiva? Y después vamos a entrar con la psicología positiva como concepto. Claro, mira,
creo que podría hablar de mucho más de tres elementos, Obvio, ¿no? claro. Pero quisiera yo quizás enfocarme en estos cinco primeros que tienen que ver con el cultivar emociones positivas intencionalmente. Esto no quiere decir que neguemos la presencia de emociones difíciles. A mí no me gusta llamarles emociones negativas, porque todas tienen una función, incluso la envidia, el enojo, el coraje nos dan señales de hacia dónde queremos caminar o nos dan señales de que hay algo que está en juego que es importante para nosotros o que hay una injusticia que está sucediendo que nos levanta coraje y nos promueve y nos lleva a la acción. Ujú, Pero la importancia de priorizar las emociones positivas tiene que ver con muchas investigaciones donde se ha visto que las emociones positivas nos amplían nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. ujú. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos algún problema y nuestra tendencia es irnos hacia lo negativo, muchas veces nuestro panorama de la vida se hace mucho más angosto. Tendemos a crear más estereotipos porque tenemos que tener como atajos mentales para saber, este es un enemigo, entonces cómo voy a reaccionar al enemigo. Y entonces estamos en un modo de luchar o huir, ¿no? De alguna Ujú. forma. Fight or Cuando, flight. exacto, cuando cultivamos las emociones positivas, ampliamos este repertorio, nos sentimos más conectados con otras personas, los prejuicios y los estereotipos bajan, tenemos más posibilidad de ser creativos, de buscar la colaboración, de buscar ayuda. Y todo esto nos ayuda realmente a alinearnos nuevamente a un buen camino, ¿no? A un camino que Ujú. nos permite florecer, como se llama dentro de la psicología positiva. Ok, Otro esa sería la primera. Eso sería Priorizar las emociones positivas y exactamente, cultivarlas con lo que nos acabas de decir, manteniéndote curioso, pidiendo ayuda, conectando con gente que esté como en la misma búsqueda que tú. claro, Ujú, buscando la colaboración. Una de las prácticas eso. que ha resultado muy importante y ha sido muy estudiada, aunque parezca muy sencilla, es el cultivar la gratitud, porque la Ujú, gratitud es una de las más grandes virtudes y como emoción, la gratitud es tiene la característica de que cuando tú estás agradecido, cultivas un lente de aprecio ante la vida y además no puedes estar viviendo simultáneamente el aprecio y la envidia o el aprecio y el coraje o ay, el qué aprecio y la injusticia. interesante eso. Sí, sí, Entonces, sí. es una manera de, si lo haces constantemente, y por eso se habla de agradece tres cosas cada noche o cada mañana, estás cultivando como esas conexiones neuronales y tu cerebro se empieza a cablear para buscar lo bueno de la vida y para conectarte emocionalmente con eso que es bueno. Mm, Entonces, de alguna manera sirve mucho para contrarrestar ese foco tan fuerte que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación que magnifican lo negativo. ujú. Entonces, aunque eso sea parte verdad, porque no es todo verdad, si tú diariamente cultivas este músculo de la gratitud, en tu día a día vas a sentirte con un nivel mucho más alto de bienestar. Ay, me encanta. Además que creo que es la base, ¿no? Es la base para que todo de ahí florezca. Y después que lo practicas tanto, ya comienza a ser algo que te sale natural. Al principio, por supuesto, haces el esfuerzo, como decíamos al principio y como lo Exacto. decías tú al principio, sí, la felicidad cuesta trabajo, pero es cuestión de crear el camino, el hábito y esa conexión neuronal y cuando lo logras, ya sale solo. Exactamente. Ujú. Después, bueno, Ok, si queremos hablar de estos cinco elementos sí, sí, vamos, vamos. vamos, está la parte que en inglés, por sus siglas en inglés, le llaman engagement, ¿no? Que es involucramiento, que es Ujú, esta capacidad de sentirte comprometido con lo que haces, que es como cuando, digamos, te metes a pintar o a tocar música o estás resolviendo un problema
que es un reto en tu trabajo y de pronto sientes que el tiempo se te pasa volando, que estás tan involucrado en lo que estás haciendo que no te das cuenta ni que tuviste hambre o que ya pasaron 5 horas. De alguna manera es este estado óptimo donde el reto y la habilidad están como en un cierto equilibrio, donde tu atención está puesta al 100% en algo y está comprobado que la gente que cultiva estos espacios de engagement también se llaman flow en inglés, de Ajá, fluir, flow, sí, lo escuché eh, hace muy poco. Ay, qué bueno que lo se mencionas. traen mucho, mucho bienestar. Ujú. Porque, bueno, yo de pronto sufro un poco de la espalda, por ejemplo, pero me he dado cuenta que de pronto cuando estoy dando clases o estoy preparando una presentación que tanto me gusta, de Ajá. repente no me doy cuenta de que tenía dolor de espalda, ¿no? Y me venía quejando todo el día. Sí, Entonces, se te olvida, o sea, estás como en un espacio inmerso en la creatividad, en el desarrollo, en el aprender y entonces adquieres una sensación muy plena justamente por este balance entre el reto intelectual o el reto físico, porque también sucede mucho en atletas, y el ujú. hacer algo que te brinda mucho placer. Uy, qué delicia, quiero estar ahí todo el día. Imposible, pero Yo sé. justo lo que dices tiene mucho sentido, porque este estado de flow tiende a ser adictivo. Ujú. De alguna manera a nivel cerebral buscamos ese estado cada vez más. Y por eso es muy padre entender cuáles son los elementos que a ti te ayudan a entrar en este estado para que justamente tú misma puedas provocar que esto se dé más a menudo y no nada más estés tú pasivamente esperando que te llegue la inspiración para poder entrar, ¿no? Todo Sí. requiere que seamos agentes activos, Ujú. incluso el estado de flow, las emociones positivas, claro, pueden suceder espontáneamente, pero también las puedo yo crear intencionalmente. Ujú. Qué bueno, qué liberación. No tenemos que esperar que nada pase ni que nadie venga para crear ese nivel de felicidad. Es increíble, la verdad es que Martin Seligman, que se conoce como el padre de la psicología positiva, con quien debo decir tuve el gusto enorme de haber estudiado hace Lo sé. 25 años Tú eres discípula. y Ahora, hace qué poco. curioso, ¿cómo hace 25 años tú, llegaste ahí, Arlene? Si nadie estaba hablando de eso, si nadie sabía que era felicidad, la gente estaba, era ocupada, no sé. ¿Sabes qué? Esos son de los, pues ahora sí que azares del destino, la verdad. Sí habían habido psicólogos humanistas como Maslow y Fromm y otros que habían hablado ya de estudiar el lado positivo del ser humano, Ujú. pero hace 25 años, por casualidad, llegué yo a la Universidad de Pensilvania y de hecho me tocó con este maestro que daba clases de psicopatología. Y es que Seligman en ese momento estudiaba mucho la depresión, el pesimismo, el desamparo aprendido. Qué Y curioso. fueron poquititos años después donde él se volvió presidente de la Asociación de Psicología Americana y toma pues esta presidencia, invita a toda la escuela, bueno, a toda la facultad o a todos los psicólogos, ¿no? A la asociación, a empezar a mirar una psicología enfocada al potencial humano. Qué maravilla. ¿Y tú estabas ahí? Pues yo estuve ahí de rebote, tuve la posibilidad de iniciar a estudiar también algunos cursos que se llaman seminarios, que eran de 12 o 14 alumnos. Me tocó como estar en ese ambiente muy cercano con él y la verdad es que cambió mi perspectiva de la vida para siempre y influyó todo lo que hago a nivel personal y profesional y sigue siendo una gran inspiración en mi vida y estoy de verdad eternamente agradecida. Qué maravilla, Arlene, qué sabroso, qué chévere que además que te dedicaste a eso a lo largo de todos estos años y que ahora, hoy en día, donde la gente quizás está tomando un poquito más de conciencia, te tiene a ti y estas herramientas y el instituto, que después vamos a hablar de eso, para
para su propio bienestar, para crear su propio bienestar. Ahora, ya que mencionaste al doctor Martin, aquí está Martin Seligman, ¿qué es psicología positiva? Bueno, pues psicología positiva es justamente el estudio de los aspectos que hacen una buena vida, que construyen una buena vida. Ujú, Tiene que ver con el florecimiento humano y con trabajar en varias áreas, ¿no? Él ujú, habla principalmente, no solamente en el aspecto personal de poder cultivar una vida mejor a nivel individual, sino que habla mucho también de fortalezas de carácter, de poder entender al ser humano no solo basándonos en la psicopatología como se había hecho antes, sino en todas las fortalezas que están relacionadas con un aspecto también moral y que están relacionadas con un aspecto que podemos nosotros aprender y cultivar. Pero él habla también de la importancia de generar instituciones positivas, o sea, sale ajá, de la psicología en términos individualistas o de familia, digo, la familia también es una institución, pero claro. él habla de cómo podemos también traer estas prácticas a las organizaciones y también a lo que es las políticas públicas. Ujú, En 1998, él ya menciona, por ejemplo, en su discurso inaugural en la Asociación de Psicología Americana, que bueno, ya se estaba viviendo un florecimiento, digamos, a nivel nacional en Estados Unidos y que era muy importante elegir si queremos seguir viviendo ese florecimiento en términos exclusivamente económicos o si es que queríamos entender cuáles son realmente los pilares que hacen que una sociedad sea una sociedad positiva y que ujú, incluya un mayor bienestar para todos, ¿no? ujú. Entonces, esto se vincula mucho, por ejemplo, con Bután, que desde los 70 ha estado midiendo la felicidad interna bruta. O sea, ellos son precursores Insólito. también, ¿no? De este movimiento, pero de alguna manera se unen para dar fuerza y hacer constar que si hacemos políticas públicas que giren alrededor del bienestar, cosas maravillosas suceden a nivel de medio ambiente, a nivel de justicia, a nivel de bienestar personal, de educación, Sí, a ¿no? nivel país, imagínate, crear Exact países felices, por amor a Dios. exactamente, Y que esa política pública, pública perdure en el tiempo, no que cambie con el presidente de turno, exactamente, ¿no? porque sí, porque además lo que nos estamos dando cuenta a nivel del desarrollo de los países es que muchos de los países que se consideran muy desarrollados Ujú. están enfrentando niveles altísimos de depresión, de suicidios, de ansiedad de niños y jóvenes. De alguna manera, mucha de la filosofía que ejemplifica las posesiones o el éxito en términos de fama, están muy Uf, lejos de llevarnos o acercarnos a una felicidad duradera. ujú, O sea, hablamos por un lado de como este enfoque en tratar verdaderamente de tener más, alcanzar más. Yo a veces juego un poco con la idea de que decimos, bueno, cuando tenga novio ya voy a ser feliz y no, no, cuando ya me pida y ya tenga yo mi anillo voy a ser feliz y no, no, cuando me case, seguro, cuando me case, no, cuando ya tenga mis hijos y luego, no, no, uf. cuando me divorcie ya seguro voy a ser feliz, ¿no? O sea, estamos pensando que todas esas condiciones externas o todos esos pasos que vamos planteándonos es lo que nos va a llevar a la felicidad y realmente ha habido un enfoque, por un lado, en una felicidad absoluta, como hablabas y tú mencionaste al principio, en donde pensamos que la felicidad es al 100% y una vez que eres feliz ya la libraste para el resto de tu vida y no es así. Y por el otro lado también nos lleva a darnos cuenta de la complejidad de la vida y de que muchas veces vivimos para obedecer paradigmas que no Ujú, van de acuerdo a nuestra forma de vivir ni a nuestra forma de ser.
Yo siempre digo que todos los modelos de felicidad que hay, porque hay muchísimos, está el de PERMA, de Seligman, que es el que te estaba yo platicando y ahorita podemos retomar, está el Spire de Tal Ben Shahar y hay muchísimos otros. Y yo digo, todos estos son guías que científicamente nos pueden enseñar un camino para explorar cómo podemos cultivar una felicidad duradera, pero al final, cada uno de nosotros tenemos que hacer la receta de nuestro propio pastel o torta, no sé cómo le dicen Muy bueno eso, ustedes. Arlene. O Sí, sí, sea, sí. no hay una receta perfecta que venga del Claro. exterior. Tenemos Ujú. que utilizar los elementos de la ciencia, porque también si nos vamos únicamente a recargarnos, digamos, en estos escritos que hay de, por decir algunos, del secreto o de algunas Ujú. cuestiones que realmente no tienen investigación detrás, puede ser que muchos encontremos algo que resuene con nosotros, pero la ciencia, aunque no es 100% validada, la ciencia también va cambiando a lo largo del tiempo, Sí, sí busca a través de su metodología de darnos herramientas que se han estado probando. No son claro, que tengan infalibles, resultados. exacto, no son infalibles, pero han probado sus resultados. Entonces, nos guían, son un buen mapa a seguir, pero al final tú tienes que decir, a ver, esto de la gratitud y de escribirla 3 veces cada noche, ¿verdaderamente me aporta? O ya estoy yo absolutamente agotado y ya repito todas las noches lo mismo y dejó de tener esto un significado en mi vida, ¿no? Entonces Ujú. es importante siempre que tú te guíes también por tu propia verdad. Ahora, si hay resistencia a explorar esta práctica de la gratitud y tú vives de una manera ingrata todos los días y te sientes deficiente y sientes que el mundo siempre es injusto y no encuentras tu lugar, pues ahí sí vale la pena decir, bueno, a lo mejor valdría la pena intentarlo y ver si esto tiene un efecto o no en mí. Mm, me encanta, eso es clave, Arlene, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que existen tantas herramientas para poner en práctica, para tu propio bienestar, para tu felicidad, y de repente hay gente que dice, no, no puedo hacerlo todo, no puedo aprender de todo. ¿Qué será lo bueno para mí? ¿Cuál práctica será buena para mí? ¿Cuáles sesiones son buenas para mí? Eso es una cuestión de irlo descubriendo, pero sin atores, sin asfixia. Si estás buscando tu bienestar, lo que menos puedes hacer es estar estresado en la búsqueda. Creo que hay que Claro. hacerlo con calma, ir probando técnicas, ir probando la ciencia, ir probando otras cosas que te resuenan y después quedarse con lo que de verdad a ti te hace sentir esa paz. Eso me encantó que me dijeras porque uno siempre está preguntando sobre cuál es la fórmula para ser feliz, cuál es la fórmula para sentirme bien, cuál es la fórmula de callar la voz interna que todo el tiempo me está machacando y la verdad es que hay que hacer la propia fórmula otra vez. La felicidad cuesta trabajo. Totalmente. Y bueno, sí hay elementos, ¿no? Regresando un poco a Ujú. la pregunta en donde me decías, bueno, ¿cuáles son los 3 o 5 elementos que contribuyen? Por ejemplo, está una de los elementos que está más comprobado es la parte relacional, el cultivar relaciones positivas, Ujú. porque somos seres sociales y vivir en aislamiento nos duele y nos pone en un estado de peligro. Esto está vinculado con la biología. ¿Por qué? Porque cuando estás unido, cuando tienes un clan o un grupo, estás más a salvo. Unos se cuidan a los otros. Entonces, cuando tú te aíslas y estás solo, que esto es lo que nos lleva a hablar a veces de la pandemia de la soledad o nos lleva a pensar acerca de algunas de las características de la depresión que tienen que ver con el aislamiento. Ese aislamiento lo que hace es que pone a nuestro cerebro como en marcha para estar siempre alerta de lo malo que pueda pasar en el mundo. Y eso hace que me quiera yo proteger y me aísle más, porque perdí la conexión con otros. Ujú. Entonces, el sentirme conectado con un grupo de personas, el tener el coro, digamos, tu famoso coro, las 10 personas o 5 personas con las que tú sabes que verdaderamente cuentas en un caso de alegría para celebrar o en un caso de dificultad para poder contar con ellas,
Esto hace que se eleve mucho un sentido de bienestar general y es el número uno predictor de bienestar de todos los elementos. Las relaciones interpersonales son el predictor número uno. Ujú. Entonces, ¿cómo puedes tú conectarte con personas, no nada más afines que tú? Porque muchas veces es muy padre conectar con personas que piensan completamente diferente, porque esto te ayuda también a ampliar tu perspectiva de pensamiento, Ujú. a retar tus propias creencias, pero ¿cómo puedes cultivar justamente relaciones con personas que te reten para el crecimiento de una forma respetuosa, que te apoyen, que celebren contigo los logros, que no estén a lo mejor enganchadas en la crítica o en la superficialidad, porque también muchas veces nos sentimos que vivimos una vida muy vacía y no nos damos cuenta que eso es en parte porque las relaciones con las que estamos se enfocan en 80% en el zapato, en la ropa, y cómo es importante saber elegir qué o sea, qué es lo que quieres cultivar más en tu vida. Ujú. Entonces, no es una elección simple. Christopher Christakis ha hecho mucha investigación de cómo el grupo de personas con las que tú te llevas influye profundamente en tus comportamientos y en los comportamientos de los amigos de tus amigos. O sea, hay hasta tres o más grados de Ujú. separación de la influencia. Si tú te llevas con gente que hace mucho ejercicio por salud, tú tienes más chance de estar influenciada por esa actitud positiva y tus amigos, por lo tanto, También. aunque no conozcan a los amigos tuyos muy deportistas, van a tener como esa influencia también. Y lo Ujú. mismo sucede con el uso del alcohol, del tabaco o con otro tipo de elementos, ¿no? De actitudes. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos más Y importantes. aquí hago un inciso en que uno tiene la libertad de alejarse de aquellas personas que creías que tenías conexión durante toda la vida, ¿sabes? Que uno va creciendo con amigos durante toda la vida y uno cree que con ellos vas a andar el camino para siempre y no, está bien separarse si de verdad no te está llevando al lugar que quieres cultivar. Unirte a estos grupos, darle la entrada a gente nueva a tu vida, no te van a hacer daño, simplemente buscar, ir a sitios, ambientes donde tú puedas conectar con esa gente nueva. Y donde cultives otros espacios de bienestar. Por eso es que estas esferas son excelentes, porque de alguna manera todos nos vamos a sentir más conectados con una que con otra. Yo, por ejemplo, me conecto mucho y esta es otra de las esferas que tiene que ver con el significado y el propósito en la vida. Entonces me he rodeado de gente que también le gusta esto y me gusta mucho la labor social y me gusta mucho la acción social y estar en proyectos que fomentan la conciencia, pero te tengo que, ahora sí que compartir que muchas veces el vivir muy enfocado en un sentido profundo de vida, a veces carece de placer, de un placer un poquito más superficial. Y a veces me malviajo yo misma, ¿no? O sea, me meto en temas densos, ya mencioné la palabra injusticia muchas veces, pero de pobreza extrema, problemas Ujú. sociales que son como muy grandes y que a veces yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo en medio de esta problemática? Y puedo sentir mi existencia un poco densa. Pero si Ujú. yo reconozco esto, que por un lado me da mucha vida, porque me da un porqué y un para qué vivir, pero si yo reconozco esto, puedo buscar un grupo de amistades a veces que sea más ligero, ¿no? Tengo un grupo de Sí. amigas que Que vamos vayamos a... de shopping de vez en cuando, Sí, Arlene. o por ejemplo, empezamos a ir a correr y Sí. empezamos a inscribirnos a carreras de 5 o 10 kilómetros, al rato ya era un medio maratón y de pronto nos íbamos después de correr a desayunar y era un ambiente de mucho cariño, pero un ambiente mucho más ligero que mi Mm. tendencia original. Entonces, de esa manera puedo ir creando un mayor balance en mi vida. Y eso es Ujú. bueno, ¿no? Es bueno crear un balance. Qué bueno que digas eso, porque uno siente que en esa búsqueda donde también
se nos atraviesa el camino espiritual y donde, ¿sabes? Comenzamos a verle, no sé, prioridad a cosas que no son materiales, también en el camino se puede sentir un poco de culpa por la superficialidad y eso no tiene nada de malo, es parte, digamos, de la vida, o sea, tú no puedes abstraerte del mundo que vivimos. A veces yo también lo digo con mis amigas, como que, mira, ha sido tan intenso, eso es lo que tú me estás diciendo, lo que he estudiado en los últimos días, que necesito irme a una zapatería, comprarme unos zapatos, tomarme un vino, ir a la peluquería y pintarme las uñas. O sea, porque es mucho. Sí, totalmente. Y hablas de dos tipos de felicidad, que es algo que dentro del estudio de la felicidad tiene mucho que ver, ¿no? Que es, por un lado, el hedonismo, o sea, la parte del placer, que Ujú. es bueno tener placer en tu vida, pero también es muy importante tener lo que se llama eudaimonía, que es esta conexión con un sentido profundo de vida, con un porqué y para qué de tu existencia. ¿Cómo se llama? Armonía, dijiste. Eudaimonía. Wow. Eudaimonia es un término de Aristóteles, él fue quien habló de ese término tal cual, pero Ajá. justamente es como la otra cara de la felicidad, ¿no? Entonces, también vemos muchas personas, por ejemplo, y gente, como te decía yo, que vive en depresión muchas veces, que sí vive una vida de placer, pero vive una vida a veces muy vacía. Y la Ujú. contraparte es cultivar un mayor sentido de vida. O sea, no se trata de que tú hagas una huelga de hambre y dejes de comer y de disfrutar, pero está comprobado también que, por ejemplo, cuando tú tienes recursos económicos, si inviertes esos recursos en ayudar a alguien más, el nivel de placer y de felicidad que tú vas a sentir va a ser mucho más duradero. Es la mejor inversión. Ujú. Entonces, por un lado, sí, ve y cómprate los zapatos y celebra tu logro y todo. Y por el otro lado, a lo mejor puedes pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo yo aprovechar esta oportunidad para ayudar a alguien más o para acompañar a otra persona o para de alguna manera conectarme con una causa y a lo mejor el otro día oí muy lindo un ejemplo de una colega que decía que, bueno, le había ido muy bien en un proyecto que realizó y entonces ella siempre que logra completar una meta, decide ir y colaborar en un shelter para gente que vive en la calle y darse de, o sea, como Qué bien. voluntarizarse por un día Sí, completo, ¿no? Entonces, es una manera de celebrar dando que ya. incrementa también tu bienestar interior. Ay, gracias, Arlene. Qué bueno, de verdad. Ahí me abriste el horizonte. Qué Estuvo gusto. bueno eso. Sí, la verdad que sí. Ok, ya vamos entonces por el tercero, priorizar las emociones positivas, el engagement, el compromiso con lo que haces, cultivar las relaciones positivas. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto es justamente el sentido y propósito de la vida, que tiene que ver con, bueno, ya hablamos también de varios elementos que son Mm, el contribuir a una causa más grande que tú mismo ujú. y que también se relaciona mucho con el ámbito espiritual que tú mencionaste hace un momento. Entonces, por un lado, bueno, hay gente que sí tiene algún vínculo religioso y de hecho sí está comprobado que la gente que sigue una religión siente un mayor nivel de pertenencia, tiende a voluntarizarse más con ciertas causas y eso pues repercute en su bienestar positivamente. Pero no necesitas forzosamente ser miembro de una religión organizada. El cultivar, por ejemplo, estas prácticas de mindfulness o de conciencia plena, el conectarte con una causa como voluntario, todo esto Ujú. son elementos que alimentan el sentido de bienestar espiritual y de propósito en la vida. Bueno, el último elemento dentro de este modelo PERMA tiene que ver con la A de accomplishment o logro. Y es que lo que se ha descubierto también es que el ser humano necesita sentirse en crecimiento constante. De alguna Ujú. manera, cuando llegamos a un espacio donde sentimos que ya no estamos desarrollándonos o que no estamos aprendiendo o que no estamos creciendo, ya sea en Ujú. nuestra relación, ya sea en nuestra profesión, ya sea que nos sentimos estancados en nuestra actitud diaria,
sentimos como una especie de estancamiento y eso provoca dolor, porque el Mm, ser humano quiere seguir creciendo y desarrollándose. ujú, Entonces, el tener ciertos objetivos en la vida le van dando dirección a este crecimiento y te ayudan justamente a cultivar un mayor bienestar también en las otras áreas. Se siente rico aprender algo, no necesariamente porque te den un premio, este, pero bueno, todos sabemos que si corres, el correr un poquito más rápido o el correr sin que te duelan las rodillas o el aprender, por ejemplo, a un paso nuevo de danza o una técnica nueva de pintura, aunque la pintura no sea para exposiciones y no la pongas a la venta, te hace a ti sentir muy bien. Y además, ujú. obviamente, a nivel cerebral, va creando nuevos patrones de relaciones neurológicas porque estás creciendo, o sea, las células se reproducen a lo Ujú. largo de toda la vida, eso es algo que ya está comprobado también, Gracias a Dios. gracias a Dios. Claro, o sea, sí, no, a lo mejor no se reproducen a la velocidad que se reproducían cuando eras un bebé, pero siempre hay forma de seguir cultivando estas conexiones y esto nos hace sentir bien, te hace sentir capaz, te hace sentir al día, te hace sentir que tienes un vínculo con las nuevas generaciones cuando aprendes Uf, algo nuevo de tecnología, ¿no? sí, estás Entonces, vivo. exacto, estás vivo. Ujú. Entonces, ese es otro de los elementos. Y lo conecto, Arlene, con eso de que cuando uno dice, bueno, voy a ir en la búsqueda de mi felicidad, pareciera como una cosa muy grande, muy inalcanzable, muy es gigante, o sea, qué reto, ¿cómo que voy en busca de mi felicidad? Y sé que esto tiene que ver con celebrarse pequeñas victorias, esas micrometas, de comenzar lo pequeño, de que avanzar de a poquito, de metas diarias, no ponerse que, bueno, voy a alcanzar la felicidad y para eso me voy a ir al Tíbet. Y, bueno, hermana, ya va, ¿cómo te vas a ir al Tíbet? Vamos a empezar aquí en pequeño, y empezar como a practicarlo, ¿no? Eso que dices, Erika, es sumamente importante y es algo que cada vez más la ciencia y la literatura lo respalda, porque por un lado tenemos ganas de hacer estos cambios radicales en nuestra vida porque creemos que nos van a acercar más rápido a la meta, ¿no? De Sí. pronto decimos, no, yo ya quiero bajar de peso y entonces no voy a comer nada de carbohidratos y nada de azúcares y de harinas y entonces de pronto ya estamos en un espacio súper limitado de alimentación que para los que nos gusta la comida, como yo, sabemos que no va a durar a largo plazo, o sea, a lo mejor te dura un mes o mes y medio y al rato Ujú, ya no vas a aguantar. A largo plazo y vas a regresar a tu peso original, ¿no? Y ujú, no porque obvio. diga que, pero Sí. realmente lo importante aquí es ¿cómo puedo cultivar de a poquito Ujú, hábitos más saludables de alimentación? Por ejemplo, puedo tomar un vaso más de agua al día, puedo introducir una ensalada antes de cada comida, puedo a lo mejor servirme una rebanada un poquito más chiquita de carbohidratos que sabemos que tiene una repercusión eh, importante a nivel ujú, fisiológico y no estoy hablando de dieta solamente por la cuestión de apariencia física, ¿no? Y lo mismo sucede con el deporte. Podemos decir, bueno, quiero cultivar el bienestar físico, que en el modelo de Tal Ben Shahar, por ejemplo, sí está presente el aspecto del bienestar físico. Entonces decimos, bueno, pues voy a empezar a correr a partir de mañana 5 kilómetros diarios, 6 veces a la semana. Y dices, a ver, no, si nunca has abandoné. caminado, exacto. Entonces, el hecho de poder cultivar un hábito en donde yo salga 10 minutos diarios, pero que Ujú, sea yo constante, va a tener a la larga un impacto mucho más positivo que el tratar de cambiar y darle la vuelta a mi vida por un mes y luego por inercia o porque justamente el esfuerzo es demasiado grande, regrese yo a mis hábitos anteriores. ujú, Y la ujú. felicidad es así. Es cómo puedo introducir, incluso estamos viviendo momentos muy difíciles y es importante sí reconocerlo porque a veces cuando se habla de felicidad, mucha gente dice,
happyology, ¿no? Tienes que estar feliz y la Sí. sonrisa y la carita y te dicen, tú ponle una cara buena a tu vida y todo va a cambiar. Sí, como Bueno, dicen, la positividad tóxica. exactamente, no existe Ujú, carita positiva si perdí a un ser querido recientemente o si yo ujú, estoy sufriendo las secuelas de una enfermedad o del COVID o en el mm, aislamiento que estoy viviendo o perdí mi trabajo, no existe ponle carita buena. Lo que existe es qué puedo elegir que me haga bien dentro de este momento difícil que estoy viviendo. ujú, María Sirua es, bueno, una gran amiga, colega y escritora de unos libros hermosos, es como poeta ella, y ella dice, tenemos que aprender a encontrar el paraíso dentro del infierno. O sea, no ujú, se trata de que te tienes que deshacer del infierno. O sea, cuando uno está pasando un mal momento, no puedes olvidarte de ese mal momento, pero dentro de esa mala circunstancia, puedes acercarte un poquito a construir intencionalmente un mayor bienestar. Por ujú. ejemplo, ¿qué música te inspira? Que puedas poner mientras cocinas o mientras estás en tu cama batallando con la enfermedad. ¿Qué música puede ayudarte a elevarte, ¿no? Ujú. Si vas a leer, ¿cómo puedes conscientemente escoger un libro que te divierta o que te dé fuerza en lugar de estar leyendo un libro a lo mejor de drama o que te Ujú, provoque ansiedad, ¿no? ujú. Si voy a hacer una llamada telefónica porque no me da el tiempo, ¿cómo, a quién le quiero hablar? Y conscientemente elegir hablar con alguien que sabes que te va a brindar un poquito más de luz o a pedir ayuda, ¿no? Si voy Mm, a comer algo, bueno, habrá chance de que coma algo que sé que me hace bien, en lugar de algo que sé, o la tacita de café en la tarde, ¿no? Se siente muy rica, pero me quita el sueño. ¿Cómo puedo? Oye, Arlene, ¿por qué será tan fácil jugarse en contra? Uy, bueno, yo, yo creo que ahí podemos hacer toda otra plática gigante quizás de varias horas, pero realmente creo que el jugarnos en contra está de alguna manera reforzando a veces creencias negativas que tenemos o sentimientos de que no merezco o no soy suficiente. Wow. Creo que por otro lado es mucho más fácil no hacer un esfuerzo que hacerlo. Y Ujú, muchas de las cosas que juegan en nuestra contra son cosas que hacemos como inercia. O sea, es mucho más fácil quedarme en mi cama que levantarme a hacer ejercicio. Es mucho más fácil abrir una bolsita de snack, sí. ¿no? Que ya viene prehecho, que ponerme a cocinar o pelar una Claro, verdura es o mucho más fácil ignorarse que cuestionarse. absolutamente. Es mucho más fácil prender y ver la película que está en la o sea, que está disponible o la más popular porque es la que primero se manifiesta en nuestra televisión o en el Netflix, Sí. que hacer un esfuerzo de buscar cuáles son los contenidos que me van a aportar algo bueno a mi vida, ¿no? Ujú, Además de que también las emociones negativas son adictivas. O sea, el sentirnos en peligro, el ver contenidos de guerra, el ver contenidos que alzan la adrenalina, es algo que se vuelve adictivo. Por eso también los deportes, para mucha gente los deportes extremos, se vuelven una adicción porque tienen la adrenalina alta y te mantiene vivo. Pero sí. tenemos que recordar que dentro de toda la gama de emociones, hay emociones como la paz, la calma, la serenidad, la curiosidad, todas estas emociones Sigue, son sigue nombrándolas, positivas. Arlene, sigue nombrándolas, porque a veces No, ni las no reconocemos. las reconocemos, el amor, o sea, hay muchísimas emociones positivas que no Ujú, vinculamos con la positividad porque no tienen un alto nivel de energía, pero nos ujú. producen mucho bienestar. Y hay un estudio Increíble. lindísimo que han realizado en Yale, me parece, que se Ajá. habla del termómetro de las emociones
Y hay toda una gráfica, si la buscan, y Sí, bueno, luego puedo pasarte bien los datos con mucho gusto, donde sí. se ve emociones rojas, azules, verdes y amarillas. Y Ujú. nosotros muchas veces vinculamos las emociones con esas emociones de alto nivel de energía, pero no son las únicas. Alto nivel de energía puede ser desde el enojo, la ira, el odio. Alto nivel de energía puede significar también pasión, entusiasmo, como estas emociones muy cargadas, pero te digo, hay muchas otras que nos permiten estar en un espacio de bienestar sin necesidad de esa gran como descarga de energía. Ahora, esto me lleva a preguntarte, porque aquí yo en el podcast, en diferentes conversaciones, he preguntado sobre la depresión, qué es la depresión y cómo es una persona que sufre de depresión, para poder identificarla. Entonces, ya Claro. que estamos en modo felicidad, y que esto no quiere decir que estamos ignorando la infelicidad, porque creo que es parte de reconocerla, ¿no? También luz y oscuridad y dónde hay que alumbrar para que se vaya la oscuridad. Este, quiero saber, Arlene, ¿cómo es una persona feliz? Pues mira, al igual que la depresión, podría yo decir que no existe una sola forma de Ujú, ser feliz. Claro que hay ciertos rasgos. Yo podría hablar más como de una sensación de completud. Así cuando ujú, hablas de la depresión, hablas a lo mejor de una tendencia a la catástrofe o de una tendencia, o sea, al pensamiento catastrófico o de una tendencia a bajos niveles de energía. Cuando hay felicidad, estás hablando como con esta sensación de sentirte satisfecho y completo con tu vida. Pero nuevamente, hay algunas personas que se conectan más con el sentido y propósito de vida y entonces la felicidad en ellos se puede ver más como una felicidad más profunda, ¿no? ujú, En otros es mucho a través de las relaciones interpersonales, entonces puedes ver que es una persona muy social, que tiene grupos para diferentes elementos, por ejemplo, unos más alegres de relajo, otros más grupos profesionales de crecimiento, pero que es una persona que cultiva muchas relaciones interpersonales. A veces la gente quizás que tiene mayor sentido y propósito de vida, tiene menos grupos de amigos, pero también se siente pleno en sus relaciones. O puedes hablar de personas que viven mucho de esta sensación de flow, de engagement, de sentirse ujú, muy pleno, que los ves que logran muchas cosas en su vida, que logran muchos retos y que se sienten muy plenos, ¿no? Entonces tiene varias caras la felicidad, pero ujú, creo que como el hilo conductor es sentir que tu vida vale la pena, es sentirte en paz con la vida que estás viviendo y que digas, bueno, sí puedo tener más, porque siempre la felicidad, a diferencia eh, de muchas otras elementos, pues es algo que se puede tener más cada vez, ¿no? Podemos tratar de ser más felices y buscar la felicidad a través de diferentes caminos, pero creo que la plenitud te va diciendo que estás en el camino adecuado. Ahora, ujú. la plenitud siempre con este grillito que te puede estar diciendo, la vida puede tener algo más, porque esa es parte de la vida humana. Queremos aprender, queremos conocer otras personas, otras formas de vivir, ¿no? Otras Entonces, experiencias, claro. exacto. Entonces, no esperes el que digas, bueno, el día que yo me sienta feliz, ya nada me va a mover el tapete y ya voy a estar pleno en todas las áreas. Es difícil una plenitud así, porque siempre quieres conocer algo más. Mientras estás vivo, siempre quieres eh, Total. crecer. Y te he escuchado también decir, Arlene, en este mismo orden de ideas, que también imaginar que el futuro es mejor es importante, que el futuro puede ser mejor al que estás viviendo, que sí, que la cosa se puede poner mejor todavía. Totalmente. Y esto, bueno, me lleva a un área de la psicología positiva que justamente es el área en la que Seligman se está enfocando y es un área que a mí me fascina. Él cambió el paradigma absolutamente de la psicología,
quitándole el peso al pasado y poniéndole peso al futuro. Ah, a ver, En, ¿cómo es eso? en la psicología tradicional normalmente pensamos que nosotros somos consecuencia de nuestras vivencias en el pasado, de lo Ajá. que nuestros padres nos enseñaron o no, si recibimos o no cariño, si tuvimos traumas o no en el pasado. Y Seligman no dice que eso no sea importante, pero esa no es toda la historia. Es importante darnos cuenta que no solo estamos empujados por el pasado, sino que estamos jalados por el futuro. Y en la Ah, medida que nosotros podemos imaginarnos un futuro más optimista, un futuro que nos dé ilusión, que nos motive, en esa medida vamos nosotros a poder tener esa esperanza y esa ilusión para caminar hacia adelante. Y esto es clave, Erika, me porque en la encanta. depresión, por ejemplo, las personas que hemos sufrido de depresión, en momentos sabemos que no nos imaginamos un buen futuro. Estamos a lo mejor jugando o poniendo una y otra vez el mismo disco que nos dice que la vida no vale la pena, que el mundo es un lugar horrible, que no, nada va a cambiar, que los No se puede problemas confiar en en nadie. nadie, que los problemas del mundo son tan grandes que yo lo que yo hago no va a significar de nada, o sea, no va a hacer ningún cambio, y Ujú. eso te mantiene atado. Sin embargo, si tú te pones a pensar, y esto es lo que Seligman llama el sentido de agencia, de ser un agente activo en la creación de tu realidad y de tu futuro. Mm. Entonces, si tú le abres, como tú lo dijiste muy bien, esa puerta a un futuro, aunque sea ligeramente mejor, entonces de pronto te inspiras, te da ilusión, tienes ganas de actuar y de empezar a caminar hacia ese futuro motivante. No, Entonces, me encanta. O sea, estoy es, aquí en vibración absoluta. sí, eso es algo que a mí me apasiona enormemente Wow. y justamente Seligman está hablando que estamos viviendo la era de la agencia, porque nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano había tenido tanta fuerza y tanto impacto en términos de conocimiento, en términos de capacidades, por ejemplo, científicas y tecnológicas. Y aunque nosotros juzguemos como difícil, ¿no? O sea, es difícil juzgar el impacto de las redes sociales. Nunca antes una persona había tenido la capacidad de influir a tantas más personas que hoy en día. Claro. Entonces tenemos intencionalmente que utilizar todas estas herramientas a favor de la humanidad. Ujú, Y él ujú. habla de que justamente la agencia o este sentido de agencia se cultiva a través de crear y construir mayor optimismo, mayor imaginación, porque el optimismo es ver un futuro mejor y la Ya. imaginación te habla de ver múltiples escenarios y caminos para lograr realizar ese futuro optimista. Ay, qué bueno eso, porque uno siempre ve el optimismo o el pesimismo. Uno siempre tiene el pensamiento de que sí lo voy a lograr y si no lo logro. O sea, Exacto. ajá, Y, eso está bueno. y te voy a decir algo, hay una herramienta, de hecho, cuando se habla de alcanzar metas, que es Ujú. muy importante, que es justamente pensar en cuáles son las posibles escenarios que te impedirían lograr lo que te propones, Ok. tanto en metas personales como en metas organizacionales o globales, o sea, o de países o como humanidad. Ujú. Y cuando tú te pones a pensar cuáles son esos posibles obstáculos, invitarte a pensar en las posibles soluciones Ya para de que una no te vez. detengas ante el primer obstáculo. Si tú estás preparado a sobrepasar el obstáculo, a ver, si yo voy a hacer esta carrera de 100 metros, es Ujú, muy probable que me tropiece. Si me tropiezo, pues me voy a levantar y voy a seguir corriendo y a lo mejor van ujú, a haber otros corredores adelante mío, pero no me voy a enfocar en ellos, me voy a enfocar en que yo me levanté y seguí corriendo, ¿no? Pues digo, por ujú, dar un ejemplo muy básico. Pero ujú. realmente es la idea de pensar, o por ejemplo, si te propones
una meta de escribir un libro, pero pues se te atraviesa la televisión cada vez que te vas a acercar a tu computadora a escribir y pues dices, bueno, voy a ver un programa media hora. Bueno, entonces voy a poner la computadora en un lugar que no esté cerca de la televisión, voy a tratar de no tener que pasar por el área donde está la televisión para sentarme a escribir y más bien después de escribir media hora me voy a dar de premio el ver la televisión, ¿no? O Ujú, sea, como ujú. ir generando escenarios que vayan, que te ayuden a cumplir los objetivos que te propones. Y ese término de agencia, para aclarar, Arlene, viene de agente, porque en español está como que no utilizamos mucho esa palabra, una agencia de festejos, o sea, Sí, ajá, es como, eh, es de agente, ¿no? agency sí viene de agente, de, Ajá, como por eso lo vinculo con ser sí, agente activo o agente arquitecto activo. activo en la construcción de tu realidad, ¿no? Oye, y te escuché decir, hemos sufrido depresión. ¿Tú sufriste depresión, Arlene? Mira, yo a lo largo de mi vida Ujú. he enfrentado una tendencia a la baja. Yo le digo tendencia a la baja porque Muy bien. he vivido algunos episodios donde me ha costado trabajo despertarme. O Ujú, sea, soy una persona muy, muy sensible a lo que sucede en el mundo alrededor mío ujú, y muchas veces sentía que no había nada que yo pudiera hacer que pudiera cambiar justamente la realidad alrededor mío. Y comparto de cierta manera un pensamiento que tú mencionaste de que, pues gracias a Dios, en mi caso, he vivido una vida, sí vi a mis papás luchar desde que yo era niña para salir adelante. Mis abuelos fueron inmigrantes y vendían cosas en la calle como vendedores ambulantes y de ahí fueron saliendo adelante. Mis papás, ninguno de los dos tuvo una educación formal en la universidad, por ejemplo, y a mí me tocó ver su lucha, pero me tocó una realidad mucho más afortunada, por así decirlo. sí. Y comparto contigo esa sensación a veces como de culpa, ¿no? O sea, ¿por qué a mí me tocó este beneficio y a tantas Mm, otras personas no les tocó? Y la culpa es algo, hay dos tipos de culpa, en mi opinión, ¿no? Una culpa que te paraliza, que es como me flagelo porque ¿por qué yo soy tan afortunada y el resto del mundo no? Y la ujú, otra es una culpa que te activa y te da responsabilidad y dices, bueno, si yo tengo estas herramientas, ¿cómo las pongo al servicio de algo más grande que yo? Entonces, en el momento en que yo me activé ujú. conscientemente y me puse a trabajar, o sea, mucha de mi vida profesional ha sido alrededor de ayudar eh, a comunidades vulnerables a poder generar conciencia también social en comunidades que son bastante afortunadas, pero que a lo mejor no habían tenido la oportunidad de ver pues la realidad que viven muchas personas en mi país, por ejemplo, y tratar de crear estos puentes. Y Ujú, eso puedo decirte que fue lo que me ha sacado una y otra vez de esa tendencia cuando siento que nada de lo que yo haga contribuye a algo bueno. ujú. Entonces, no he tenido la necesidad de utilizar medicamentos para la depresión. Quizás en un momento de mi vida alguien me los hubiera diagnosticado, Sí. porque sí fue como un poquito prolongada y no me sentía conectada con la fuerza de vida, Mm, pero realmente no he llegado a ese punto. Ahora lo que me doy cuenta es que cada vez que me veo que me voy hacia abajo y que me doy cuenta que mi tendencia es a aislarme, a no conectarme con causas, a no conectarme con los demás. La depresión te mete en un círculo vicioso de ensimismamiento. sí. Estás preocupado de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones, no ves el mundo en realidad. Y es importante ahí pedir ayuda, ofrecer algo, ayudar a un vecino, ayudar a otras personas, vincularte a una organización, porque eso inmediatamente cambia la perspectiva de estar enfocado a ti y ver hacia allá afuera, ¿no? ¿Cómo puedo Claro, te saca contribuir? de ese, de ti mismo, o sea, te saca de ese Exactamente, círculo que no, oye, está buenísimo eso. Ahora, exactamente. llama la atención eso que me dices que, o sea, la felicidad
trae culpa para algunas personas. O sea, yo estoy aquí pasándola tan bien, mi pobre familia que no ha podido salir del país y yo estoy aquí afuera, un poco los procesos migratorios, ¿no? Y esto es algo Claro, que se repite muchísimo. Yo lo he hablado muchas veces de eso, de siento culpa que yo pude salir de Venezuela, en caso de mi país, y mi familia sigue ahí. sí. Y no vives feliz, o sea, no vives con ese peso, como que cualquier momento que la estás pasando bien, no, mejor no, porque yo no debería estar sintiéndome bien si tengo a la otra parte de la familia allá. Qué difícil. Claro, es muy, muy difícil. Yo no diría que la felicidad trae culpa. Creo Ujú, que lo que trae culpa es la manera en la que nosotros interpretamos ese estado de felicidad, ¿no? Es ujú, algo totalmente relativo. Y creo que lo importante aquí es, por un lado, decir, no sé, yo pienso mucho en el impacto también ancestral, ¿no? De nuestros ancestros, en donde digo, realmente el que yo pueda estarme desenvolviendo en un país con mayor libertad, con mayor futuro. afluencia económica, con un mayor futuro, es algo que por lo que mis ancestros estarían felices, o sea, ellos hubieran elegido esto para mí o no. Y seguramente la respuesta es que sí. Mm, Tenemos lealtades, muchas veces que son lealtades inconscientes, ¿no? Al sí, sistema. Y el salirte del sistema, de alguna manera, conlleva como un mensaje de dejo de pertenecer, o sea, tengo que pagar un precio por salirme del sistema. mm, Y realmente ahí yo creo que vale la pena tener incluso estas pláticas con la gente que se quedó y decir, o sea, yo esto lo hago por mí y espero que a través de mi trabajo y a través de mi esfuerzo yo pueda encontrar más medios o más canales para, o sea, que también den un mayor beneficio, pero si yo me quedara y viviera así de estancado. detenida y Ujú, estancado y sin libertad, a ti no te podría yo ayudar de nada, ¿no? ujú, ujú, Y sin embargo, tú estás tendiendo puentes a través de tu programa, a través de hacer conciencia, a través a lo mejor de lobbying, ¿no? De tratar de hacer presión quizás en algunos medios para que pueda existir un cambio. A lo mejor al tratar de contar la historia y prevenir que eso suceda en mi país o en cualquier otro, ujú. ¿no? O sea, ¿cómo Sí, podemos y eso te lleva, además, al tercer elemento del progreso humano y del sentido de agencia, que es la autoeficacia. O sea, sentir que tú tienes la capacidad de crear esa realidad diferente para ti. ujú. Tú sabes que otras de las personas que tú trabajas, pero de la mano, que es Tal Ben Shahar, em, te escuché en una conversación con él que él decía que me encantó esa frase un poco tirada a la resignación, que uno siempre dice, las cosas pasan por el bien, o sea, Ujú. todo pasa porque bien, lo que pasa es lo mejor y de repente te dices, no, pero esta desgracia que me está pasando no puede estarme a mí pasando Exacto. por bien, o sea, esto no es lo mejor que puede pasar. Y me gustó mucho su visión que es de su visión de psicólogo que decía, bueno, no es que lo que pasa es lo mejor, porque el COVID no es lo que mejor nos pasó, pero yo voy a hacer de esa situación lo mejor que puedo hacer. Entonces ahí te devuelve un poco el control de agente ante la creación de tu realidad. Totalmente. Es nuevamente el poder elegir quién Ujú, soy yo en la presencia de esto que me está sucediendo. Porque ujú, muchas veces nos perdemos y pensamos que yo soy el sufrimiento, yo soy la desgracia, o yo soy la enfermedad, o yo soy esta familia rota, ¿no? Pero yo sí, no soy eso. Ante esta circunstancia que a veces sucede con nuestra participación, a veces sucede sin nuestra participación, o sea, hay quien dice, bueno, pues el que te dé diabetes o el que te dé cáncer tiene que ver con una que no prestaste atención a tiempo y nuevamente cargamos de culpa mm, o responsabilidad, hay quien lo dice de una forma o la otra, pero podemos interpretarlo y decir, bueno, yo no creé esto, ¿no?
O Ujú. podemos hablar de una ruptura en una familia y dices, bueno, pues sí fui, o sea, partícipe, pero ante esta ruptura, ante esta enfermedad, no importa ya cómo llegué yo aquí, más que para el aprendizaje propio, ¿no? A lo mejor Sí. sí, no he tenido cuidado con mi alimentación y con mi ejercicio, y aparte tenía yo una carga genética que me llevaba a la diabetes. A lo mejor todo eso Ujú. es verdad, pero ya que estoy aquí, ¿cuál es mi actitud ante esto? Y eso es lo único Exacto. que podemos controlar. Entonces es Oye, importante. Arlene, yo quiero seguir aprendiendo de ti, yo quiero seguir teniendo este tipo de conversaciones. Háblame de IBI Academy. Ay, pues muchas Mm. gracias. Pues IBI Academy forma parte del Instituto de Bienestar Integral en la Ciudad de México, que se Ujú. formó hace 7 años aproximadamente con el fin de ayudar a la gente a encontrar herramientas científicas para mejorar su vida a nivel personal, profesional. Trabajamos también con muchas organizaciones que quieren implementar programas de bienestar, de felicidad, de florecimiento para los colaboradores. También ofrecemos en términos de liderazgo positivo, ¿no? ¿Cómo podemos, como Sí. líderes, fomentar una cultura de mayor cooperación, de mayor seguridad psicológica, de mayor involucramiento? Entonces, bueno, ofrecemos una gama de programas a través del instituto. Como dijiste, colaboro también muy de cerca con Tal Ben Shahar y pues nosotros fuimos quienes nos encargamos de traducir todo su material y hacerlo disponible a la comunidad de habla hispana. Entonces Wow, nos sentimos muy contentos de haberlo hecho. qué Al maravilla. momento, hasta el momento, entre un programa y otro, desde que empezamos a colaborar hace como 6 años, hemos tenido casi 500 personas de más de 11 países en Latinoamérica que han cursado esta certificación y La quienes, certificación de felicidad. exacto, y quienes a su vez se han convertido en líderes en sus áreas, ¿no? Entonces, yo veo esto también como esta cadena de beneficios o de florecimiento de la cual me siento pues muy orgullosa y contenta de ser parte. Qué belleza, no, qué maravilla que pudieron hacer todo ese trabajo con él. Y no solamente está el certificado de la felicidad, que conozco varios que lo han hecho, sino que también hay diferentes cursos, diferentes programas online que puedes hacerlo dependiendo de lo que estés buscando. Hay uno que tú das, pero no sé si eso se queda en la plataforma o tiene que ser en vivo, que es el live crafting. Ah, sí, mira, Ujú. tenemos este programa Life Crafting, por ejemplo, es un programa que yo diseñé a partir de muchas de las herramientas que he aprendido a lo largo de mi vida, en Ujú. donde justamente la idea es que tú como persona puedas aprender acerca de lo que a ti te motiva, traer tus fortalezas, tus valores, tus creencias y poder construir una vida que tenga más probabilidad de llevarte por el camino correcto, ¿no? Cuando hablábamos de la fórmula de la felicidad que no existe, pues Sí. realmente tienes que aprender quién eres tú para construir este camino y dirigirte hacia aquello que verdaderamente va de acuerdo a ti y plantearte metas en ese sentido, ¿no? Entonces, ese programa lo doy en vivo, o sea, si te Ujú. conectas, es de forma sincrónica y lo doy en vivo para que pueda haber justamente este espacio de mentoría, este espacio de hacernos preguntas, cuestionamientos, es un espacio de autodescubrimiento. Tenemos Va. un programa, por ejemplo, que se llama Good Life Café, Ajá. que está enfocado o sea, conocer a profundidad 12 principios de la psicología positiva y poder hacer un plan de acción personalizado para ir elevando tu nivel de bienestar. Este lo damos en organizaciones, pero también abrimos grupos donde la gente puede elegir unirse. También todavía son en vivo y lo hacemos de esta forma para que haya mucha interacción. Ujú. Y bueno, ya estamos viendo también la manera de tener una versión eh, online, ¿no? Sí, Pero esto es IBI Academy, IBI, perdón, voy otra vez, ibiacademy.com. es Ay, no. Ajá. www.ibi.mx.
Ah, perfecto, muchísimo Sí, más fácil. Ok, sí, perfecto. IBI.mx. IBI de Instituto de Bienestar Integral punto Ujú. MX. Ay, qué maya. O sea, tú no tienes idea, Arlene, lo que yo he disfrutado de esta conversación. Me Ay, encanta. He Eri- aprendido demasiado. No, 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 me encanta. Ahora ponerlo en práctica. totalmente, Erika. Yo agradezco muchísimo este espacio. También disfruté mucho de la conversación. Mm, Admiro mucho pues la oportunidad que nos brindas a todos de conocer también tu realidad y lo que vives. Y yo creo que no hay nada más bonito en el aprendizaje de una persona que abrir espacios también de vulnerabilidad y de compartir auténticamente quién soy y dónde estoy. ujú. Y yo aprecio, gocé muchísimo también de nuestra Qué bueno. plática. Dame una herramienta, Arlene, que yo pueda meter en este kit de emergencia para utilizarla cuando la vida se ponga difícil. ¿Cuál sería de todas las que hablamos? Pues una herramienta que a mí me parece muy importante es que te pongas a pensar en qué otro momento de tu vida, en algún otro momento donde tu vida se puso muy difícil, lograste salir adelante y cuáles son Mm, los elementos que encuentras en ti en ese momento, ¿no? De alguna manera es ir al pasado a indagar ese oro molido y decir, bueno, ¿cuáles fueron las fortalezas que mostré en ese momento? Pues perseverancia, a lo mejor esta capacidad de amor por otro ser humano, a lo mejor mm, mi capacidad de empatía y cómo eso lo podría yo traer al presente para pues ponerlo al servicio y recordar siempre que no hay mal que dure 100 años y que si una vez tú ya pasaste por una situación difícil o de depresión o de ansiedad y saliste vivo, lo más seguro es que también salgas vivo de esta. Entonces, ujú. traer un poco de perspectiva también. Ah, Me encanta. sí. Me encanta, Arlene. Muchísimas gracias de verdad por este episodio tan hermoso. Arlene Sodotkin, acá en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.